Entonces se malentendió que solo los ministros viven por fe. No, hermano, todo el que es un justo, un justificado de Dios, tiene que vivir por fe, por la fe en el Hijo de Dios. Tiene que tener fe que en todo lo que dice la palabra. Sigue diciendo, no me quiero entretener mucho. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Ahora, ¿cómo hace entonces un cristiano para no retroceder? Tiene que mantener vivo el fuego del don de Dios que está en él. Tiene que mantenerlo vivo. Porque fíjese, si se aparta del Espíritu, el Espíritu se aparta. Si contrista al Espíritu, el Espíritu se contrista, se retrae, hermano. Ya no es fuerte, ya no manifiesta, ya no guía, ya no habla, ya no instruye, ya no enseña. Y si lo apaga, se apaga. Hermano, hay cristianos con el Espíritu apagado. Dice, si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Verso 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Ahí está el texto, mire. No somos de los que retroceden para perdición. Pero querido hermano, si a usted el Espíritu se le aparta, se le contrista o se le apaga, usted está retrocediendo y no se ha percatado. Hermano, mire, es altamente peligroso. Aquellos cristianos que de pronto dicen, no, ya no me hace falta ir tanto a la iglesia. Ya se le está contristando el Espíritu. Hermano, no debe tener siempre la necesidad de estar cerca donde está la presencia de Dios. Imagínese un par de enamorados que le dice el enamorado a la enamorada, fíjate que ya no necesito tanto verte. Mire, perdone lo corriente que lo voy a decir, por cleta sigue ella ahí. ¿Sí o no? Fíjate que ya no me hace mucha falta venir a visitarte. Mándame un WhatsApp de buenas noches. ¿Qué haría un enamorado que su enamorada le dice, y él, mira, ¿te puedo venir a ver mañana? No, vení dentro de un mes. ¿Qué haría ese enamorado, hermano? ¿Cree usted que están enamoradas de él? No, definitivamente no. Por eso, hermano, cuando un cristiano deja de sentir esa necesidad de estar en la presencia de Dios, algo malo está pasando en su vida. ¿Me explico? Ya no siente la necesidad. Sí, distancia. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Ahora fíjese, pues, entonces viene el diablo, hermano, y para poder producir ese efecto negativo, para poder quitar el poder, la virtud de vida que tiene la palabra, hermano, el enemigo encontró, esta ha sido una estrategia y una astucia del enemigo por generaciones, hermano, desde el mismo huerto del Edén. Hermano, ahí mismo en el huerto del Edén se oyó la voz del diablo. ¿Y para qué habló el diablo en el huerto? Para corromper la palabra de Dios. Por eso dice Pedro, son los que se apartan del santo mandamiento, dice. Mejor les hubiera sido nunca haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse. ¿Me doy a entender, hermano? ¿Para qué habló la serpiente, que es el diablo? Lo dice la Biblia, ¿no? La serpiente, el dragón, el diablo, Satanás, la cuadridimensión del diablo. ¿Para qué habló en el huerto? Para corromper la palabra. Y mira dónde llegó. Esto no lo digo con ninguna intención manipulada, pero llegó al vaso frágil. Por eso las hermanas tienen que estar bajo sujeción, porque son vasos frágiles, no débiles, porque de débiles no tienen ni un pelo. Frágiles. Sí, hermano. Las mujeres son, como se dice en buen chapín, arrechas, hermano. No todas, ¿verdad? También hay de las no arrechas.
Vino el diablo, hermano, y tocó lo vulnerable. Pero ¿para qué habló el diablo en el huerto? Por eso decía mi apóstol y maestro, es que en el huerto, decía él, se oyen las tres voces: la voz de Dios, la voz del hombre y la voz de Satanás. Hermano, adentro de la iglesia cristiana se oye la voz del hombre, la voz de Dios y la voz del diablo. Hay ministros que hablan porque Dios los puso a hablar. Hay ministros que hablan porque el diablo los puso a hablar. Y hay ministros que hablan porque a ellos se les dio el deseo, la buena intención de hablar. Eso se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Y la iglesia tiene la necesidad, hermano, de hacer más fino su filtro, su discernimiento, para saber qué oye. Dice la Biblia, la salvación del alma, o el alma, hay que preservarla. ¿Qué es preservar? Evitar que se corrompa. Ahora, ¿cómo se corrompe un alma? Si se corrompe el alimento. ¿Me explico? Mire pues, déjeme usar un ejemplo. Quizá a veces uso ejemplos, trato de usar ejemplos muy simples, hermano, muy sencillos, muy cotidianos, si usted lo quiere, hasta un poquito chuscos a veces, pero es que trato, hermano, de hacer asimilable la enseñanza. ¿Y de qué me serviría ponerle un ejemplo de las Pléyades o cosas así, verdad? Donde quizá uno no mucho. Pero mire pues, se me fue la idea por estar explicando. El alma es corrompible. Iba a esto. Una persona que se enamora, sus sentimientos son despiertas, ¿verdad? Nobles, buenos, genuinos, sinceros, transparentes. Y le fallan. ¿Vuelve a ser otra vez igual? Sí. No, ya no igual, pero vuelve otra vez a una segunda vuelta, ¿verdad? Pero si su ingenuidad o su inocencia se corrompió. ¿Me explico? Ya no ve igual, ya no piensa igual, se prejuicia. Y decía Albert Einstein que es más fácil desintegrar un átomo que desintegrar un prejuicio, decía él. Y él fue el creador de la teoría de desintegración de los átomos, con la que se creó la bomba atómica, que produjo ya 2 catástrofes de orden mundial. Entonces, hermano, el diablo encontró, no encontró, sino el diablo le transmitió al hombre que corrompiendo hace daño. Entonces resulta que ahora la iglesia, hermano, está siendo afectada. Yo le voy a pedir que usted me acompañe. Primera carta del apóstol Juan, capítulo número 4. Con todo lo que ya le dije, usted le va a encontrar ahora sentido a lo que vamos a leer acá. Porque la semana pasada vimos la parte primera. Yo tengo los minutos justos y necesarios para explicarle lo que le tengo que explicar. Entonces viene el diablo, hermano, y dice: bueno, ¿cómo hacemos para que estos cristianos retrocedan, se desvíen, se salgan del camino? Corrompiendo el alimento, corrompiendo la palabra. Y entonces dice Pedro en su segunda carta, capítulo número 2, de esto vimos la semana pasada, dice: el diablo coloca dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, falsos maestros. Aquí tomemos nuevamente la imagen, el bosquejito que yo le mencionaba con anterioridad, tomado de la experiencia del huerto. Hermano, el púlpito de Dios, si lo vemos como una unidad, como una sola entidad, el púlpito, que en diferentes lugares donde hay cuerpo de Cristo, hermano, hay púlpito, hay lugar para que se predique la palabra de Dios. Un escriba fue el creador de la idea del púlpito. Eso está ahí en la Biblia. O sea, el que sea inquieto lo va a encontrar, si lee la Biblia, por supuesto. Adivinando, no, Señor, muéstrame. No, así no, sino leyendo la palabra. Entonces viene, hermano, y dice Pedro: el diablo ha colocado dentro de la iglesia falsos maestros. Por eso le mencionaba, hermano, hay quienes predican porque Dios los puso. Hay quienes predican porque el diablo los puso. Dios lo permitió. Eso lo dice 2 Tesalonicenses capítulo 2. Y otros predican porque sintieron el deseo, sintieron la buena intención, qué sé yo, o sea, sus buenas intenciones, ¿de acuerdo? Entonces es voz de hombre. Hay el que puso el diablo, habla de parte del diablo, pero usando la Biblia. Y al que lo puso Dios, pues habla de parte de Dios, usando la Biblia. Las tres fuentes usan, tres sería así, ¿verdad? Las tres fuentes
Si no va a parecer que aprendí a sumar en combate. No, es así, 3. Las 3 fuentes, hermano, usan la Biblia para explicar esto. Ahora mire acá, vamos a la segunda ola de daño o que el diablo intenta hacer. Capítulo 4, verso 1 de la primera carta de Juan. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, nota, sino probad los espíritus. El espíritu que está hablando, ¿será de hombre, será de Dios o será del diablo? ¿Me doy a entender, hermano? Mire las posibilidades. Usted tiene un reto tremendo, una responsabilidad mayúscula, querido hermano. Amados, no creáis a todo espíritu. Hermano, ni siquiera a todas las experiencias espirituales se debe dar como que todas vienen de parte de Dios. Yo algunas otras veces he dicho esto, hermano, yo lo vi, eso yo lo vi. Éxtasis que no venían de Dios, que venían de Satanás. Personas caer en éxtasis, eso yo lo vi, allá donde yo estaba antes. ¿Me explico? Entonces, dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Y aquí viene, hermano, algo que yo lo quiero señalar aquí en la proyección esta. Porque muchos falsos profetas, dice Juan, han salido al mundo. Por eso, hermano, a mí, yo cuando oigo la palabra profeta, se me pone eriza la espalda, hermano. Por esto. Porque no es solamente, hermano, que se haga una presentación, sino que hay que probar el espíritu. Ahora mire esto. Dice, son falsos profetas. Luego dice el verso 2, lo seguimos leyendo acá. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ahora mire, hermano, ¿cuántos creen que el diablo es astuto? Que es sabio, o sea, sabio de conocimiento, que tiene mucho conocimiento, que es inteligente, que es sagaz. Mire, hermano, si en algo el diablo se ha hecho experto, es en predecir el comportamiento de los seres humanos. ¿Por qué? Ha visto tantos seres humanos cometer los mismos errores. Vayámonos ahora a la idea del tiempo de la iglesia, hermano. 2000 años de iglesia, desde el Pentecostés para acá. 2000 años de iglesia. El diablo, hermano, ha visto a los seres humanos cometer los mismos errores, que sabe anticipar lo que los seres humanos van a hacer. En eso se ha vuelto un especialista. Entonces, aquí pareciera muy sencillo, ¿no? Pero estamos hablando de hace 2000 años, porque hace 2000 años las corrientes que se movían de pensamiento, las influencias filosóficas, las influencias esotéricas, los gnósticos y todo eso que se movía en aquel tiempo, que muchos hoy lo están retomando y convirtiéndolo en doctrina. Dice, en esto conocéis el Espíritu de Dios. Entonces ya era, hermano, esa gente que movía estas entidades, no confesaban a Jesús, porque era la doctrina nueva, que estaba rompiendo y entrando en los esquemas de los romanos, los griegos, lo que históricamente, hermano, esa gente practicaba todo tipo de idolatría. Eso la Biblia lo dice, hermano, con muchas evidencias. Entonces, hablarle a un esotérico de aquel tiempo, ¿no? Decirle, mire, Cristo, ellos no podían concebir esa idea. Entonces, la evidencia en ellos que el Espíritu estaba, que realmente eran cristianos, era cuando confesaban esto. Pero hoy en día, hermano, vaya usted a esos púlpitos que le estoy mencionando, donde se hablan todas esas herejías, ellos confiesan a Jesús. Y eso tiene confundida a mucha gente. Dice, pastor, pero sí, desde la Biblia, sí, pero ¿de qué espíritu? Si hasta Jesús, el diablo intentó hacerlo tropezar con la Biblia y se la sabía. Le dijo el Señor, escrito está,
Solamente al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Y entonces viene el siguiente ataque del diablo y le dice, mira, porque escrito está, le cita la Biblia, hermano, a sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece. Y entonces dijo el Señor, pero también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Así es que, hermano, no se trata de Biblia o no Biblia, espíritu. ¿Me explico? Sigue diciendo, todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. En aquel tiempo esto era fundamental. Hoy, hermano, el diablo ha especializado su estrategia, ha desarrollado mejor su táctica. Dice el verso 3, la segunda parte, y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hermano, ¿cuánto tiempo tiene el espíritu del anticristo de estar en el mundo? El mismo tiempo que tiene el Espíritu Santo de estar en el mundo. El mismo tiempo. Hermano, el Señor envió su Espíritu Santo sobre los suyos, y el diablo envió su espíritu de anticristo sobre los suyos. Por eso al final, en el verso 6, y voy un poquito rápido por esto, dice, nosotros somos de Dios, dice Juan, el que conoce a Dios nos oye. Hermano, el que realmente ha conocido, ha tenido un encuentro personal con Cristo, toma la palabra, y si la palabra es de exhortación, si la palabra es de instrucción, si la palabra es de enseñanza, es decir, cualquiera de las 4 facetas que la palabra desarrolla, les son de edificación, les son de bendición. Aunque a veces, hermano, usted sabe, la palabra toma un tono así un poquito más reprensivo, toma un tono un poquito más fuerte, pero el que es nacido de Dios lo toma, porque la Biblia dice que al que Dios toma por hijo, lo corrige. Entonces el que es hijo se siente corregido, el que no es hijo se siente ofendido, no corregido. El que es hijo dice, mi papá tiene derecho a decirme a mí lo que me quiere decir, pero el que no es hijo se ofende. Y es que, hermano, en nuestro sistema, en nuestros mecanismos de defensa, hay una reacción natural ante la corrección, o sea, la rebeldía. Por eso cuando los muchachos empiezan a crecer y empiezan a tomar conciencia de muchas realidades, se ponen rebeldes en la adolescencia. Pero no se preocupe, eso solo les dura desde adolescentes hasta el día que el Señor se los lleve, nada más. Sí, porque hasta el día que el Señor nos lleve va a ir Él trabajando esas facetas. ¿O cuántos ya no somos rebeldes, hermano? Oiga, como le dije, ya no son, ¿no? ¿Cuántos ya no somos rebeldes? Todavía somos. Ya vamos terminando. Gracias, hijo. Verso 6, segunda parte, leámoslo juntos. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Entonces, hermano, la iglesia de Cristo hoy necesita discernir entre estos 2 espíritus, el de la verdad y el del error. Los 2 llegaron simultáneamente. Hermano, también el espíritu de error. Por eso usted, cuando revisa la historia de la iglesia, hermano, ¿sabe cuánto tiempo tardó la iglesia bien encarriladita en la palabra de Dios? ¿Sabe cuánto tiempo? Que para aspectos históricos es una nada. ¿Sabe cuánto tiempo tardó, hermano? 200 años. 200 años. Para este tiempo van más de 20 siglos. 2 siglos, el 10% del tiempo que lleva la iglesia duró encarrilada. Entre el año 200 y el año 300, la palabra se corrompió. ¿Y sabe qué la corrompió? La filosofía. Y entonces surgieron lo que se conocen como grandes pensadores de la historia. Un personaje que usted lo puede estudiar un poquito más detenidamente, se llama Tomás de Aquino. Yo no le digo santo, se llama Tomás de Aquino. Y él, hermano, puso las bases de lo que hasta el día de hoy es la doctrina católico-romana. Usted va a decir, ¿qué ver eso conmigo si soy evangélico de pura cepa? Espérese. Porque resulta que el evangelio neopentecostal, todo el evangelio neopentecostal, bueno, una parte, no va a ser tan drástico, pero todo ese evangelio moderno, que algunos han llamado el evangelio light,
ese evangelio de permisivo, ese evangelio barato, ese evangelio de dinero, de fama, de gloria, de todo ese evangelio tiene las mismas bases que estableció Tomás de, perdón, no es Tomás de Aquino, me equivoqué, es Agustín de Hipona. Ellos han retomado las mismas ideas de él y las han metido dentro de la iglesia evangélica, y ahí van el montón de cristianos, hermano. Hasta gente que ha tenido buenas bases. Hoy en día, hermano, copiando modelitos de expresiones, ¿verdad? Expresiones. Ni se las voy a mencionar, porque tal vez usted las ha usado alguna vez. Y en consejería personal se las voy a decir, no. Pero hermano, agarrando las mismas expresiones, hermano, las mismas ideas. Sin darse cuenta, hermano, identificándose con las raíces de lo que vino a prostituir la iglesia históricamente hablando. Entonces, ¿cuánto tiempo duró la iglesia limpia sin torcerse? 200 añitos, de 2000 y pico, 200 años. Y luego se torció, hermano, terriblemente, hasta que tomó forma de la entidad religiosa que ya le mencioné. Pero hermano, Dios siempre ha hecho un rescate. Dios siempre ha rescatado tizones encendidos en medio de la hoguera, hermano. Ahora, nota la responsabilidad que tenemos nosotros. Por eso dice, mire, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Ahora, ¿cómo se prueba un espíritu? Solo con el equipamiento del Espíritu Santo de Dios. Si la iglesia, hermano, no desarrolla, y quizá de eso le voy a hablar la próxima semana, si la iglesia no crece por la palabra en el equipamiento del Espíritu Santo de Dios, hermano, las probabilidades que uno se tuerza, como le dijo el Señor a Josué, ni a derecha ni a izquierda, te mantienes en el centro. Las probabilidades de torcerse, hermano, son altísimas. ¿Me he dado a entender, querido hermano? Puede usted una ofrenda de palmas al Señor Jesús. Le voy a poner la mesa para el tema de la otra semana. Entonces hoy la iglesia, hermano, tiene que discernir, fíjese, entre milagros del evangelio o del espíritu de la verdad y milagros del espíritu del error. Oiga lo que le estoy diciendo, milagros. Hoy en día la iglesia tiene que discernir entre predicadores del espíritu de la verdad y predicadores del espíritu de error. Hoy la iglesia, hermano, tiene que discernir entre experiencias espirituales del espíritu de la verdad y experiencias espirituales del espíritu de error. Hoy en día la iglesia tiene que discernir entre lenguas del espíritu de la verdad y lenguas del espíritu de error. Entonces no tenemos una tarea sencilla, hermano. Tenemos una tarea difícil. ¿Y cómo hacemos nosotros para sobrevivir en esta encrucijada, hermano? El equipamiento del espíritu. Le voy a mencionar solo una cosita, nos va a servir la próxima semana quizá. Eva, la figura de la Eva postrera, la figura de la iglesia, la esposa del Cordero. Hermano, ¿qué debió haber hecho para evitar caer en las trampas de la serpiente? ¿Qué debió haber hecho según usted? Ella tuvo que haber ido con Adán, ¿verdad? Decirle, mira Adán, la serpiente me está diciendo esto. ¿Sí o no? Pero por no preguntar a quién era su autoridad, a quién era su cabeza, sino que se entretuvo más en el diálogo con la serpiente. ¿Y para qué le cuento la historia? Si usted sufre las consecuencias de aquel error. ¿Me explico, hermano? ¿Cómo se hubiera quitado ella, no la responsabilidad, cómo hubiera evitado tropezar? Si ella va y le pregunta a Adán,
Mira, Adán, fíjate que la serpiente me está diciendo esto. Quizá Adán le hubiera dicho, y la serpiente dijo que Dios no existe. No, no me dijo que Dios no existe, solo me dijo que si comemos del árbol vamos a ser como Dios. Es decir, una inversión en el plan del trazo del evangelio. Y el resto es historia, hermano, usted lo sabe. La desobediencia de ellos nos dejó a nosotros en estas condiciones, en donde como cristianos aún, hermano, estamos a veces más en la carne que en el espíritu. ¿Sí o no? Ahora, para que podamos ver, hermano, y por eso empecé por ahí la exposición hoy, para que nosotros podamos discernir esto que estamos leyendo ahora, yo le pregunto, ¿tenemos que estar en la carne o en el espíritu? En el espíritu. Si estamos en la carne, hermano, nos vamos con la ola. Por eso nuestra vida espiritual debe crecer. ¿Y qué aviva nuestra vida espiritual? Lo único que tiene vida. ¿Y cuál es la vida? La vida que transmite la palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo que este libro habla? ¿Le ha hablado a usted este libro? A mí me ha hablado un sinfín de veces, hermano. Mire, hermano, en los momentos de mayor apremio, no le exagero, en los momentos de mayor apremio en mi vida, cuando he estado ante la necesidad de tomar decisiones, hermano, trascendentales para mi vida espiritual, este libro me ha hablado. Entonces, cuando usted abre la Biblia, ahora ábrala diferente. Fíjese, le va el consejo. Ya no diga, voy a leer mi Biblia, ya no. Diga, voy a ver qué me va a decir hoy la Biblia, porque la Biblia habla. Cuando lea, usted oye a Dios que le está diciendo. ¿Me explico? Por eso dijo la mujer samaritana, cuando el Señor le dijo, mira, yo tengo un agua que cuando la bebas no volverás a tener sed jamás. Señor, dame de esa agua, dijo, porque yo no quiero estar viniendo aquí a sacar. No había entendido, porque todavía estaba en la carne la samaritana. Y vaya, si no estaba en la carne con 6 maridos, hermano. Hasta que entendió. Por eso le dijo el Señor, si entendieras, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide, hermano, de pronto un momentito en el que la fe entró en ella, entró en su corazón y salió pregonando. Miren, no pudo callar. Salió pregonando. Miren, dijo, hay un hombre allá en el pozo que nuestro padre José nos heredó. Ahí está, dijo un hombre, y me dijo toda mi vida, él es el Mesías. Y usted lee la Biblia y dice, muchos creyeron por la palabra de ella. Luego salieron, y cuando salieron recibieron, hermano, el mensaje del Señor. Ahora le dijeron, ya no creemos por lo que tú dices, ahora creemos por lo que nosotros oímos. Hermano, la iglesia necesita esa agua. ¿Y de qué estaba hablando el Señor con el agua? Del Espíritu Santo. Pero termino ahí, porque si no le voy a predicar 2 mensajes en uno. Amén. Pongámonos de pie, hermano, en el nombre del Señor. Cierre sus ojos. Dice la palabra de Dios, hermano, que 2 olas espirituales muy fuertes han salido al mundo. Una ola de falsos maestros introduciendo en la iglesia herejías destructoras, y una ola de falsos profetas ministrando espíritu de anticristo, no afuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Por eso, hermano, el Señor, anticipando la necesidad, hermano, el Señor sabía que su iglesia iba a ser exigida
Por eso desde el momento, fíjese, que el Señor habló de su iglesia, dijo que el Hades lucharía fuertemente contra la iglesia. A veces, hermano, uno no percibe en su totalidad, pero el Hades, hermano, dijo el Señor, las puertas del Hades, las puertas del infierno, dice en alguna otra versión, no prevalecerán contra la iglesia. Pero no quiere decir que no la atacarán. El Señor dijo que las puertas del Hades no prevalecerían, no dijo que no atacarían. Y entonces dice la palabra, envía el diablo, hermano, falsos maestros, introduciendo herejías destructoras, y también envía falsos profetas a la iglesia para desviarla. ¿Cómo la iglesia puede discernir, hermano, esa acechanza? Solo usando el equipamiento que el Espíritu Santo de Dios le ha dejado como iglesia. Por eso el Señor, hermano, inmediatamente cuando la iglesia llegó al punto de su nacimiento, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo entró como una ráfaga fuerte de viento, dice la palabra. Y escuche, y el Espíritu ministró individualmente, uno por uno. No fue uno y los demás vieron, no fue uno y los demás oyeron, no. A cada uno, dice la Biblia, el Espíritu Santo se posó sobre ellos. Porque, hermano, es en esa unidad del Espíritu en donde se pueden discernir las cosas que son del Espíritu. Levante sus manos. En el nombre de Jesús, Señor, necesitamos que por tu Espíritu Santo tú nos envíes ayuda del cielo. Necesitamos, Señor, desarrollar discernimiento espiritual. Necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús, crecer para que las mismas cosas que desde la atmósfera natural se ven de una manera, desde la esfera espiritual las veamos de la manera correcta, como tienen que ser vistas. Me postro ante ti, mi Dios, mi Rey. Es mucho lo que tú me has perdonado. Un corazón agradecido es lo que traigo a ti. Hoy derramo mi ser para ungirte, Rey. Me postro ante ti, mi Dios, mi Rey. Es mucho lo que tú me has perdonado. Un corazón agradecido es lo que traigo a ti. Hoy derramo mi ser para ungirte, Rey. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene esta casa con tu gloria. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene con tu gloria.
Dios mi Rey. Es mucho lo que tú me has perdonado, un corazón agradecido es lo que traigo a ti. Hoy derramo mi ser para ungirte. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene esta casa con tu gloria. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene con tu gloria este lugar. Exáltate, exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene esta casa con tu gloria. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene con tu gloria este lugar. Exáltate, exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene esta casa con tu gloria. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene tu gloria este lugar. Exáltate, exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene esta casa con tu gloria. Exáltate.